¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vas a aprender a desarrollar esta plantilla desde cero con una hoja de cálculo en blanco. Esta es la primera parte. Quiero que veas ya la plantilla terminada para el control, gestión y alquiler de escenarios deportivos, que la vamos a montar con fórmulas dentro de Excel, un poquito de macros que no están difíciles y lo mejor de todo, la vas a poder montar en cualquier hoja de Excel, en cualquier aplicación de Excel, bien sea 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024, con Office 365, con cualquier aplicación. Espero disfrutes de esta primera parte en donde vamos a aprender a diseñar nuestro calendario, la entrada, cómo crear las listas para que todo sea dinámico. Por favor, si no eres miembro del canal, te insto para que lo seas y apoyes mi trabajo dentro de la plataforma. Recuerda que esta carpeta con todo el conjunto de archivos que vamos a ir trabajando, incluyendo la imagen de la cancha, van a quedar en la descripción del video. Entonces, vamos a arrancar con una hoja de cálculo nueva. Voy a cerrar esta hoja de Excel y fíjate que tengo una hoja que ni siquiera he guardado. La carpeta que vamos a utilizar es esta que se llama Videos, Control y Alquiler de Escenarios Deportivos. Tú puedes usar cualquiera. Perfecto. Voy a escaparme de la cámara para empezar el video tutorial. Vamos a colocar aquí Control Shift R para irme. Perfecto. Espero ahora que puedas ver la pantalla completita. Lo primero que tú tienes que hacer, o lo primero que nosotros vamos a hacer, es guardar el libro de Excel como un libro habilitado para macros, porque vamos a escribir desde esta primera parte, desde este primer video, algo de macros, pero no son difíciles, es para darle dinamismo al calendario. Te voy a explicar el paso a paso. Vienes a archivo, luego guardar como, el comando examinar, esperas que se aperture, buscas la carpeta, yo la voy a buscar, por ejemplo, se llama Videos, Control, Alquiler de Escenarios Deportivos, la voy a aperturar y le vamos a colocar el mismo nombre. Voy a colocar, por ejemplo, Control y Gestión de Escenarios Deportivos en Excel. Bueno, no le coloquemos en Excel, desde luego que es en Excel, Control y Gestión de Escenarios Deportivos. Desde la segunda lista o segundo combo, esto en programación se llama combo, vas a seleccionar el ítem número 2, donde dice libro de Excel habilitado para macros. Lo vas a tocar, lo vas a tildar y posteriormente le das clic en el comando guardar. Aprecia ahora que si vamos a la carpeta, aparece hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel y el nombre que le acabamos de colocar. Aquí aparece un pequeño papiro que es básicamente el icono que refleja la hoja para que soporte macros. ¿Qué hace ese tipo de libro o qué hace este tipo de libro? Soporta líneas de código dentro del editor de Visual Basic para aplicaciones. Ahora bien, vienes a la pestaña Programador, pero si por algún motivo tú no la llegas a tener activa, entonces vas a la pestaña Archivo, luego Opciones y en la partecita donde dice Personalizar cinta de opciones, espera que te salga este nodo, lo llevas hacia la derecha y luego tildas la pestaña llamada Programador. No la dejes solamente seleccionada, tienes que tildarla. Le das clic en el comando Aceptar y ya te sale la ventana llamada Programador. Es para acceder al entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Más tarde volvemos allí. Entonces, lo primero es crear una hoja llamada auxiliar. En esta hoja vamos a contener básicamente nuestras listas. Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar auxiliar. Y de hecho le voy a colocar un color para seguir el mismo patrón. Voy a elegir este azul que me gusta bastante. Y vamos a crear las listas de mes, de año y los escenarios deportivos. En el ancho de la columna A le vamos a colocar 2 puntos para no arrancar siempre de la primera, por si llego a necesitar alguna columna extra. Siempre haz esto, coloca la primera columna de 2 puntos, por si llegas a necesitar columnas extras, las vas insertando en blanco a partir de la primera. Ahora,
¿Cómo creamos la lista de meses? Muy fácil. Creamos una etiqueta, le vamos a colocar un color de relleno, por ejemplo, de color azul, en blanco, así está bien. Luego en negrita. Y vamos a escribir el primer mes del año con la primera letra en mayúscula, enero. Entonces, si tú tomas el nodo de la parte inferior de la celda y lo descargas hacia abajo, fíjate que vas creando todos los 12 meses del año. Esto no es difícil. De hecho, es muy sencillo. Siguiente columna del tamaño de 2 puntos, la voy a separar y voy a colocar acá el año. Y voy a crear desde el año 2026 arrastrando hasta donde dé diciembre para crear, por ejemplo, 12 años. Copio formato, lo pego y voy a colocar aquí 2026, Enter, 2027 y con estos dos valores ya basta para que se cree la numeración. Tomas el nodo inferior de este rango que acabamos de seleccionar, lo descargas y vamos hasta el 2037 y posteriormente en el año vamos a colocar, o después del año vamos a colocar la columna que sigue de 2 puntos y supón por ejemplo que nuestra plantilla va a crear diferentes, o va a controlar más bien, diferentes escenarios deportivos. Una cancha de baloncesto, por ejemplo, o 3 canchas de microfútbol, de esas sintéticas de pasto sintético, o una de tenis o de inclusive pinball, de esas que van a jugar a dispararse bolitas de pintura. Bueno, ese tipo de escenarios deportivos, entre comillas, escenarios deportivos pueden ser controlados por esta plantilla. Entonces voy a crear los diferentes escenarios deportivos que yo voy a controlar mediante la plantilla. Coloco escenarios, doy un enter, copio el mismo formato con la brochita, lo pego y por ejemplo, imagínate que tenemos a nuestro control o bien a nuestra administración una cancha de baloncesto. Voy a colocar así, baloncesto. Una cancha de microfútbol. La vamos a colocar también, microfútbol. Déjame verificar que quede bien escrito, baloncesto, microfútbol y luego imagínate una cancha de tenis, ¿por qué no? Una cancha también de tenis. La siguiente columna de 2 puntos, dejo la celda activa, en esta celda H1 y voy a insertar una nueva hoja. Ahora bien, en esta primera columna voy a colocar el tamaño de 2 puntos. Yo ya tengo prácticamente una estructura de tamaño dentro del libro, como la que apreciaste al principio del video, en donde cada ancho de la columna me permite ir colocando cada uno de los campos y luego a lo último insertar toda la cancha para colocar las autoformas e irlas dibujando dependiendo de si el escenario deportivo está o no reservado. Entonces, esta primera columna es de 2 puntos, la columna que le sigue es de 4 puntos, la columna que le sigue es donde va el nombre del cliente de 21 puntos, la columna que le sigue es de 13 puntos y luego ya esta columna es de 7, esta columna es de 8, me los aprendí prácticamente esta mañana cuando terminé de hacer la plantilla. El tamaño de todas las columnas y esta de 9. Entonces 2, 4, 21, esta va a tener 13, esta va a tener 7, 8 y 9. A lo último vas a entender por qué. Tú le das el tamaño que tú necesites. Yo me voy a adecuar al tamaño de la plantilla que ya diseñé para hacer la distribución de todos los elementos que me permitan controlar cada uno de esos escenarios deportivos. Tomo la celda H o la columna H y la columna I y la voy a colocar de 2 puntos. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Armar el calendario con una fórmula que tú puedes escribir en cualquier versión de Excel. No vamos a utilizar una versión que genere matrices dinámicas. Vamos a crear una fórmula de las antigüitas, una fórmula que puede incluso correr en un Excel 2007, en uno 2010 y en adelante. Son fórmulas no son fórmulas de matriz dinámica, son fórmulas matriciales. Yo te explico todo, te lo voy a explicar paso a paso. Así que solamente sigue este tutorial, solamente síguelo. Voy a rellenar, por ejemplo, esto con un texto que me indique o le indique a la persona. Voy a colocar aquí, se me perdió el foco. Voy a colocar, por favor, seleccione un mes. Vamos a colocarlo así. Voy a escribirlo, 2 puntos,
y luego voy a colocar aquí en la partecita de abajo que seleccione del mismo modo un año. Entonces voy a tocar la palabra mes y luego coloco un año, evalúo con Enter o bien con Control Enter. Voy a colocar estas dos celdas, línea al piso, una línea al piso para que quede de la siguiente manera y voy a colocarle un relleno a estas dos de color azul con fuente en blanco, en negrita. Esto lo voy a colocar de relleno de color verde alineado a la parte derecha. No se te olvide, alínealo a la parte derecha. Vamos a crear listas en un segundito. Luego voy a colocar por aquí en esta celda, una voy a dejar libre y voy a colocar en la celda de abajo, que aquí es donde voy a colocar la fecha de los registros y reservas del día. Entonces voy a colocar registros y luego reservas, registros y reservas del día. Y ahí enfrente se supone que tiene que ir la fecha que vamos a volcar dentro del calendario. Y luego, por ejemplo, voy a dejar 2 y en la fila número 7 voy a colocar elegir un escenario deportivo. Elegir el escenario deportivo. Deportivo. 2 puntos y Enter. Voy a colocar una línea al piso completita. Voy a colocar el color verde, alineo a la parte izquierda. Lo mismo, una línea al piso de color verde, alineo a la parte derecha, derecha. Y lo mismo, y aquí voy a colocar negrita y coloco negrita, siguiendo como un patrón. Vamos a rellenar las listas. Entonces, ¿cómo rellenamos las listas? Voy a ir a la pestaña Datos y posteriormente en el grupo Herramientas de Datos tocamos el comando Validación de Datos. Se activa este comando. Luego, a partir del ítem Lista, vas a seleccionar en esta cajita, en la hoja auxiliar, cada uno de los meses del año. Verifica que diga igual el nombre de la hoja, un símbolo de admiración y las celdas en tipo absoluto, referencia absoluta, que aparecen con el dólar. Clic en aceptar y ahora ya aparecen cada uno de los meses del año. Estamos en el mes de agosto. Hoy es 14 de agosto del año 2026, 9:35 p.m. Voy a seleccionar agosto y luego vamos a cargar la lista de años. Lo mismo, datos, validación de datos y luego vamos a colocar ítem lista y voy a elegir la hoja auxiliar y voy a seleccionar cada uno de los años. Verificas, clic en aceptar y luego seleccionas el año 2026. Este tipo de celda va a contener una fecha, entonces voy a formatear como una fecha. Lo coloco fecha corta, alineo a la parte derecha y supongo por ejemplo que vamos a colocar 14 de agosto del año 2026, el día en que estoy grabando esta primera parte de toda la lista del mini curso para que crees la plantilla de control y gestión de escenarios deportivos. ¿Cómo colocamos los nombres de los escenarios? Del mismo modo, datos, validación de datos, ítem lista y luego a partir de este cuadro de texto selecciono la hoja auxiliar, selecciono todos los datos. No se te olvide verificar, muchas veces no verificamos y seleccionamos otra cosa, clic en aceptar y por ejemplo podemos tomar la cancha de microfútbol. Vienen los truquitos del video y la construcción de la fórmula. Vamos a colocar acá, por ejemplo, en esta celda seleccione una fecha, por ejemplo, y la voy a colocar en negrita, inicio, negrita y justo aquí en la parte de arriba voy a insertar una flecha. ¿Cómo insertamos una flecha? Pestaña Insertar, Grupo Ilustraciones, comando Formas, elegimos una flecha. Para que la flecha salga derechita, busca la tecla Shift de teclado, la oprimes, la mantienes pulsada y dibujas la flecha. La sueltas, la llevas a la parte de arriba y con la tecla Alt de teclado vas a oprimirla para moverla por la grilla. Y luego la llevamos un poquito atrás. Si tú la sueltas, vienes a la pestaña Vista, quitas las líneas de la cuadrícula para verla solo en un fondo blanco. Entonces fíjate que la flecha ahí está muy larga, formato de forma. Le vamos a bajar el tamaño un poquito, la vamos a llevar a la parte derecha. Y a mi juicio, ahí me parece que está bien. Pestaña Vista, líneas de la cuadrícula. Es un truquito
en donde utilizamos Shift para dibujar la derecha y Alt para llevarla a la parte derecha de la grilla o izquierda para que se pegue, y luego con las barras o las teclas de desplazamiento del teclado las vamos moviendo. Bien, ahora el objetivo grueso de este video es que tú aprendas a crear el calendario. Para ello necesito que identifiques dos cosas. Voy a ampliar la barra de fórmulas. Voy a venir a la pestaña Inicio, voy a guardarlo, pestaña Archivo, le voy a subir el tamaño a la barra de fórmulas. Voy a colocar, por ejemplo, 15 puntos. Le voy a dar clic en Aceptar. Me dice que debo cerrar el libro de Excel para que los cambios tengan efecto. Cierro el libro, quedo en la carpeta. Posteriormente oprimo Enter para abrir el libro de trabajo. Espero que haga la carga normal. Clic, perfecto. Y ahora el objetivo es que tú identifiques cómo escribir listas dentro de llaves en Excel. Y para ello voy a denotar o voy a hacer dos ejemplos. Quiero que estés muy pendiente. ¿Cómo así que escribir listas? Vas a seleccionar, por ejemplo, esta celda y luego vas a entrar a la barra de fórmulas y vamos a seleccionar una lista vertical, un conjunto de celdas en vertical, en donde tengamos múltiples filas en una sola columna. Busca la tecla. Si estás en un teclado de laptop, al lado de la barra espaciadora o cerquita de la barra espaciadora en la parte izquierda hay una tecla que se llama FN. Esa tecla activa las teclas función, la tecla F9 función. Si tienes una laptop, entonces presionas FN, la que está al lado de la barra espaciadora, y luego busca la tecla función F9. Presionas F9 e identificas el delimitador de filas. En mi sistema, el delimitador de filas es el punto y coma, tal cual como tú puedes apreciar acá. Punto y coma para escribir filas dentro de una lista con llaves. Le das Control Z. Ahora vamos a seleccionar una lista horizontal que se encuentra dentro de una sola fila en varias columnas. Vuelve y juega. Busca la tecla FN que se encuentra al lado de la barra espaciadora. Si tienes un teclado de laptop, y oprime la tecla función F9 e identifica cuál es el separador de columnas. Aparece una llave. La coma en mi sistema es el separador de columnas. ¿Qué quiere decir? Que está el 0, cambio de columna, 0, cambio de columna, 0, cambio de columna y luego un 0. El de filas es el punto y coma y la coma es el cambio de columna. Perfecto, eso es lo que quiero que identifiques. Ahora, vamos a emular dentro del libro de Excel que tenemos abierto este tipo de calendario, como si fuese el calendario que tiene Windows. Aprecia que vamos a tener siempre 7 columnas y es bastante obvio, vamos a tener 7 columnas porque pues tenemos 7 días en la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Arrancó en lunes, tenlo presente. Si tú quieres arrancar el día domingo, a lo último te enseño el truquito. Pero lo que quiero que identifiques es que todo calendario siempre va a tener 6 filas. Esta es la fila 1, esta es la fila 2, esta es la fila 3, esta es la fila 4, la fila 5 y la fila 6. Todos los calendarios siempre tienen 6 filas. Eso es lo que vamos a emular nosotros. Entonces voy a empezar a crear las fechas de mi calendario de manera dinámica, pero no con una matriz de desbordamiento, para que tú la puedas aplicar si tienes una versión de Excel, aunque sea una 2007, una 2010, cualquier versión de Excel. Tienes que seguir estos pasos. Vamos a tocar 7 columnas. Fíjate del cuadro de nombres. Si no sabes cuál es el cuadro de nombres, aquí con el mouse te lo estoy apuntando. Este es el cuadro de nombres. Bien. Si yo selecciono 7 columnas, aparece una fila por 7 columnas. Voy a seleccionar las 6 filas y las 7 columnas. 6F por 7C, 6 filas por 7 columnas. La seleccionas, no vayas a perder la selección. Luego, si quieres, colócale un borde, un interlineado. Yo se lo voy a colocar para no perderme y dibujarla un poco más rápido. Voy a tocar esta línea, voy a seleccionar, por ejemplo, este color y voy a aplicar en todo el contorno y el interior. Aquí ya tengo toda la selección. Ahora bien, vuelvo y la selecciono y vamos a escribir en la barra de fórmulas una fórmula que es un poquito larga, pero no es difícil. Tiene en esta barrita
de la barra de fórmulas cabe toda entera, pero no es difícil, es un poquito larga. Vas a abrir un paréntesis, luego vas a sumar, abres otro paréntesis y luego desarrollas una suma. Fíjate, esto no es difícil. En el primer paréntesis vas a crear una lista por columnas. Recuerda cómo se crea la lista por columnas. Abro un par de llaves y luego vamos a crear una numeración de 1 a 7, una que identifique cada una de las columnas. El 1 para la primera columna, el 2 para la segunda, el 3 para la tercera, etc. De tal manera de llegar a la última con el valor de 7. El delimitador de columna de mi sistema es la coma, por tanto coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 7. Lo vas a dejar así quietico, vas a especificar la lista con los 7 elementos. En el segundo paréntesis creas una lista por filas que identifique todas las filas, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y la fila 6. Pero no te vayas a ir a escribirla, observa cómo lo vamos a hacer. La fila 1 la arrancamos con 0, la fila 2 con 1, la siguiente con 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar la primera fila por el valor de 0 y luego sumarla. ¿Cómo lo hacemos? Arrancamos con 0, delimitador de filas, que en mi sistema es el punto y coma, 1, cambio de fila, 2, cambio de fila, 3, cambio de fila 4 y luego 5. Después de cerrar las llaves vas a multiplicar por 7. La llave de cierre multiplicas por 7. Ese es el truco. Multiplicamos el 7 por 0, da 0 y hacemos esta suma. 7 por 1 y hacemos esta suma. 7 por 2 y hacemos esta suma y vamos creando como una especie de secuencia, pero sin la función secuencia. Lo hacemos todo dinámico. Cuando la ejecutes te vas a dar cuenta. En la última parte vamos a emular una fecha mediante la función fecha. En el año vas a tocar el año 2026. El separador de argumentos de mi sistema es la coma. Puede que en tu sistema sea el punto y coma. Tienes que averiguarlo. Mira el IntelliSense. Esto que estoy moviendo con el mouse se llama IntelliSense. Entonces, aquí en mi IntelliSense, la coma es mi separador de argumentos. Toco el año como la celda D2, coloco coma. Verifica si en tu computadora o en tu Excel es el punto y coma. El mes lo colocamos. Ah, pero mira, el mes está como una cadena de texto y aquí me están pidiendo un número. Especifica el número del mes. Si tú no sabes convertir el mes de texto a número, entonces llama a la función mes y posteriormente selecciona agosto o la celda que contiene el nombre del mes, como lo colocamos dentro de la lista en la hoja auxiliar y luego con el ampersand le concatenas un 1. Esto que forma una cadena de texto, que es prácticamente una pseudo fecha, agosto 1, solo que no especificamos el año. Entonces, Excel intenta recrear una fecha entera. Esto es una pseudo fecha, agosto 1. Entonces lo que hace Excel es que coloca agosto 1 del año 2026. Emula la fecha y la función mes devuelve el número que representa esa fecha. Para evaluar, coloqué F9. Recuerda que si tienes una laptop, presionas la tecla Fn y luego F9. Y luego vamos a crear en el día 1 para configurar la fecha. ¿Qué estamos haciendo? Creando el primer día del mes que yo tenga seleccionado dentro de la lista, del año que yo tenga seleccionado dentro de la lista, 1 de agosto del año 2026. Cierra la función fecha y cópiala con control C. No se te vaya a olvidar. Y luego haz una resta de la función día semana. ¿Qué hace la función día semana? Devuelve un número del 1 al 7 que representa los días de la semana a la cual pertenece una fecha. Me puede decir, una fecha es el día lunes. Ah, mira, esta fecha cae un sábado. Esta otra fecha es un miércoles. Esto hace la función día semana. ¿Qué requiere la función día semana? Un número de serie, que prácticamente es una fecha. La pegas con control V, la misma fecha que estamos configurando con la función fecha. Y luego en el siguiente argumento llamado tipo, vamos a seleccionar la opción número 2, que representa el día lunes con un 1, el martes con un 2, el miércoles con un 3,
jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7, lunes 1 al domingo 7. Seleccionamos la opción 2 y cerramos a la función día-semana. Si todo va bien y cierras el último paréntesis, entonces tenemos el paréntesis número 1, el paréntesis número 2 y luego el paréntesis número 3. Vamos a presionar, o tú vas a presionar, la combinación de teclas Control Shift Enter, Control más Shift más Enter, las tres teclas al tiempo. Presionas Control, luego Shift y luego Enter. ¡Pum! ¿Y qué se genera? Una lista completa. Esto no es una fórmula de matriz dinámica que arroja un rango desbordado. Esto es una fórmula de la vieja usanza. Es una fórmula con Control Shift Enter, lo que antes se le denominaba una fórmula matricial, no de matriz dinámica. No necesitas una versión de Excel moderna. Con cualquier versión de Excel puedes hacer esto. Inclusive pruébalo hoy mismo y verás los resultados. Esto que tú estás viendo acá son números de serie que representan fechas. Entonces voy a colocar Control 1 y llamo al cuadro de diálogo formato de celdas. También lo puedes sacar prácticamente desde la parte de fuente de cualquier cuadrito. Vienes a número y luego tocas personalizada, el último ítem, y en la parte donde dice estándar vas a colocar 2 dígitos para el día. La celda sigue conteniendo el número que representa la fecha, pero vamos a colocar un formato, una máscara que va a representar los 2 dígitos del día de esa fecha. Clic en aceptar. Ahora bien, en la parte de arriba necesitamos el día de la semana, si el lunes o un martes o un miércoles, etcétera. Ya sabemos que la primera columna es un lunes, entonces voy a arrojarlo con la función texto. Mira la barra de fórmula. ¿Qué me está pidiendo la función texto? Un valor. Tú solamente selecciona el primero y luego vamos a formatear el día en corto con 3 dígitos de D para devolver el día de la semana. Estamos devolviendo lunes, pero quiero la primera letra en mayúscula. Entonces envuelvo a la función texto con nom propio, evalúo con enter y ya tengo el día lunes. Si me desplazo a la parte derecha, tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tomo todo y lo centro. Y ahora sí, le puedo cambiar el tamaño. Vamos a colocar un ancho de 5 puntos y luego voy a colocar en la columna Q un ancho de 2 puntos para colocar aquí en la parte derecha al final los indicadores de rendimiento y los indicadores que me permiten ver cuáles son las canchas que están reservadas y cuáles son las canchas o los escenarios deportivos que no están reservadas. Vamos a darle formato. Entonces la cabecera la voy a colocar manual de color azul en oscuro, blanco en negrita. ¿Cómo le vamos a colocar colores a esta tabla? Necesito identificar cuáles son las fechas del mes que yo tengo aquí seleccionado y el año que tengo seleccionado. Entonces esto lo vamos a lograr con el formato condicional. Quiero que recuerdes que cada una de las celdas sigue siendo una fecha, aunque tú veas ahí un número de 2 dígitos que representa el día. Lo que hay ahí es una fecha y eso es de lo que nos sirve. Si tú piensas, por ejemplo, que una persona por accidente puede suprimir la fecha, fíjate lo que pasa al hacer parte de una matriz o bien al hacer parte de una fórmula matricial. Si yo llego a oprimir el botón suprimir, Excel me arroja una alerta que dice que no se puede cambiar una parte de una matriz, no se va a borrar. Hago la selección, vengo a la pestaña Inicio, Formato Condicional, Nueva Regla y se activa el cuadro de diálogo llamado Nueva Regla de Formato. Seleccionas el último ítem, vienes a la cajita de texto, observa lo que voy a escribir, llamo a la función mes y la aperturo. Voy a bajar un poquito el cuadro de diálogo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la primera celda que representa la fecha de ese día lunes, la primerita. Aprecia cómo aparece de manera absoluta. Entonces, si tienes una laptop, busca al lado de la barra espaciadora esa tecla Fn y vas a oprimir la tecla función F4 una vez, 2 veces y 3 veces para dejar la referencia como relativa, para que haga un desplazamiento el formato condicional por cada una de las filas y columnas de toda la selección. Si el mes de esa fecha que yo voy a recorrer es igual al mes, vamos a colocarla toda en minúscula, él igual la pone en mayúscula, es igual al mes
que yo tengo seleccionado en la celda D1, que sí voy a dejar como absoluto para que siempre apunte a este mes, y coloco un ampersand y un 1, el truquito que te enseñé hace rato para convertirlo en un número. Entonces quiero que coloques un formato, por ejemplo, de relleno de color verde, clic en aceptar y se marcan todas las fechas del mes de agosto dentro del calendario. Las del mes que yo tenga seleccionado. Si selecciono julio, se marcan todas las de julio. Si selecciono septiembre, se marca septiembre. Ahorita hacemos una prueba. Nuevamente con la selección voy a ir a inicio, formato condicional, nueva regla, bajo un tricitico y voy a escribir otra fórmula de formato condicional. La misma pero con el símbolo diferente. Si el mes de esta celda F4 una vez, dos veces, tres veces, cierro el paréntesis, es diferente al mes que yo tenga dentro de la celda de 1, ampersand 1, cierro, entonces voy a colocar un color de relleno, por ejemplo, este color gris y una fuente un poquito más tenue que el negro, un poquito más suave que el negro. Clic en aceptar y se marcan todas las fechas que no pertenecen al mes que yo tenga seleccionado. Estas son fechas de julio, estas son fechas de septiembre. Si yo hago la selección del día domingo y luego vengo a fuente y le coloco, por ejemplo, un color de rojo, aprecia que el formato condicional que aplicamos de segundo camufla el rojo y solamente lo marca por todos los días que pertenezcan al mes. Ahora sí, vamos a hacer una prueba. Voy a seleccionar, por ejemplo, el mes de junio. Fíjate que el mes de junio arranca el lunes en la primera fila y termina el martes con 30 y me deja prácticamente las dos últimas filas libres. Selecciono junio y ahora tengo el 1 y el 30 y tengo las dos últimas filas libres. Una prueba más, voy a seleccionar por ejemplo noviembre. El día 1 es un domingo en la primera fila y el último es un día 30. Entonces selecciono noviembre y tengo un 1 y aquí tengo un 30. Vuelvo a agosto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando yo ingrese a el calendario o bien ingrese a cualquier celda del calendario, la fecha que yo seleccione se envíe a esta celda de 4 para que se cargue todas las reservas que yo tenga ese día en el escenario deportivo que tenga seleccionado en la celda de 7. Entonces, si yo toco cualquier celda del calendario, por ejemplo 14, por ejemplo 7, por ejemplo la del mes siguiente, que yo tenga una selección, entonces yo envíe esa fecha directo a la fecha de 4 o a la celda de 4 como una fecha. Recuerda que todo esto son fechas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con programación, muy simple. Ahora, aprecia que esta hoja es la hoja donde va a ir el tablero, entonces le voy a cambiar el nombre. Se llama tablero. Ahora vengo a la pestaña Programador y posteriormente selecciono Visual Basic y cargo el entorno de desarrollo integrado. Ubica la hoja tablero y luego le das un doble clic. Esto que tú estás viendo acá se llama combo o una lista. En la primera lista vas a seleccionar el ítem Worksheet y apenas tú lo tocas se inserta un método llamado o un evento, llamado Selection Chain. ¿Cuándo ocurre este evento? Cuando yo hago un cambio en la selección. Voy a presionar el icono de Excel para volver a la hoja de cálculo. Cada vez que yo haga un cambio en la selección de esta celda o de las celdas que tenga dentro de la hoja, el evento se dispara y ejecuta lo que yo escriba dentro de él. Vamos a escribir algo bastante simple. Voy a cargar una variable fecha como del tipo range para detectar la celda que yo toque dentro del calendario. Ahí la voy a guardar. Supón por ejemplo que yo toco la celda que tiene la fecha 5 de agosto del año 2026. Entonces esta celda que tiene referencia L3 se va a guardar dentro de la variable para saber que seleccioné una fecha y la intercepté. ¿Cuál es el rango del calendario? El que oscila desde J2 hasta
P7, desde J2 hasta P7. Toda esta selección desde J2 hasta P7 es el rango de celdas que van a contener fechas dentro del calendario. Vuelvo al entorno de desarrollo. ¿Cómo vamos a cazar o cómo vamos a detectar cuando yo toque una celda dentro del calendario? Voy a interceptarlo. Entonces cargo la variable de objeto fecha con la instrucción set y la devuelvo con el método intercept del objeto application. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la aplicación de Excel y este es el método intercept. ¿Qué hace el método intercept? Intercepta dos rangos, verifica si dos rangos están interceptados, que en alguna de las celdas una coincide con otra, que tienen celdas comunes. Abro el método y me pide el rango 1. ¿Cuál es el rango 1? Entonces lo cargo con la propiedad range, abro y cierro un paréntesis y dentro de ella coloco una cadena de texto de momento vacía, vuelvo a la interfaz de usuario y valido de J2 a P9, de J2, perdón, a P7, de J2 a P7. Entonces coloco esa referencia de celda J2, dos puntos, P7 y armo el rango. Estos son las celdas que involucran fechas dentro del calendario. Si la celda activa, ¿cómo se llama la celda activa? Active Cell, así se llama la celda activa. Si la celda activa que yo coloque está dentro de J2 y P7, el método intercept la captura. Y cuando la capture, la coloca dentro de la variable fecha. Ahora lo que yo tengo que hacer es validar si fecha efectivamente tiene una celda que interceptó ese método. Porque si yo coloco la celda activa por fuera de este rango, entonces el método intercept devuelve un nothing. Yo tengo que validar si la variable fecha no es un nothing. ¿Y cómo lo hacemos? Con una estructura de control if then else. Voy a colocar si no fecha is nothing para validar que no es nada. Aquí me comí la H. Entonces haga algo. ¿Qué estoy haciendo con esta estructura de control? Validar que fecha efectivamente no sea un nada. Si es un nada es porque la celda activa está por fuera del rango dentro de las fechas del calendario. Pero si no es un nada, quiere decir que es algo, es un rango, es una celda. Entonces quiere decir que el método intercept la cogió dentro del rango que contiene todo el calendario. Voy a cerrar la estructura de control if then else con en if y voy a colocar dentro del rango que pertenece a la celda que se encuentra en D4, que es el registro del día, la fecha que yo voy a colocar acá para representar la fecha donde voy a cargar cada una de las reservas, se cargue correctamente. Entonces coloco range D4 y llamo la propiedad value para afectarla. La propiedad value es el valor que se encuentra dentro de la celda y la cargo con updateCell.value. Eso es todo. Esto no es difícil. Si lo has escrito bien, si lo has escrito correctamente, entonces venimos a la interfaz de usuario y si toco, por ejemplo, el 18, fíjate que se carga el 18 de agosto del año 2026. Toco el 10, se carga el 10 de agosto del año 2026, 13 de agosto, 14 de agosto, etc. Voy a colocar, por ejemplo, 15. Mañana sigo grabando, hoy grabo la primera parte que espero te haya gustado. Entonces, en esta primera parte aprendiste a crear un calendario no con fórmulas 365, sino como una fórmula de tipo matricial que puede correr en cualquier versión de Excel, identificando listas tanto por filas como por columnas. A su vez también aprendiste a crear listas desplegables desde un rango de celdas a partir del cuadro de diálogo validación de datos. Escribiste una macro en conjunto conmigo que me permite identificar la selección dentro de un rango y enviar el valor que se encuentre interceptado dentro de la celda en otra celda. Lo colocamos a partir de un método. Voy a volver con la cámara, dame un segundito y déjame comprobar. Correcto, espero que este video tutorial de la parte número 1 de este control y gestión de escenarios deportivos te haya sido muy útil. Espérame por favor en la segunda parte, sé que te va a gustar y concluimos con todo el conjunto,
todo el desarrollo de fórmulas y macros de una manera bastante fácil y sencilla. Te repito, si tú no eres miembro del canal, por favor hazte miembro del canal, descarga la plantilla, practica, aprende Excel. Esto abre muchas puertas. Estoy completamente seguro que te va a abrir muchas oportunidades de trabajo. Esto es un desarrollo que lo vamos a sacar en 7 u 8 videos. Espero sacarlo en menos, pero todavía no sé, dependiendo cómo se comporte. La idea es que tú lo aprendas a hacer desde cero. Descarga la plantilla, practica, observa el código y ve aprendiendo. Si tú haces este tipo de trabajos, aprendes muchísimo dominio de esta herramienta. Mis amigos, muchísimas gracias. Espero verlos pronto dentro de la membresía. Nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.